¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes, buenas tardes al equipo y obviamente a la audiencia, ¿no? Bueno, fueron esta mañana a la Justicia Federal, sumando también su posición respecto del decreto del DNU de Javier Milei. ¿Por algún tema en particular lo hacen por la cuestión laboral? ¿Por qué eje asumen también en esta presentación, digamos, no? Mira, el reclamo que nosotros presentamos es general, Ujú. ¿no? Es por lo que representa la metodología adoptada por el presidente Milei para resolver una cantidad significativa de temas que como mínimo requerirían un tratamiento en el ámbito que corresponde, ¿no? Que es en el ámbito del Congreso. Obviamente que ahí, en su contenido, hay muchísimos temas que a nosotros nos preocupan puntualmente, vinculados con los sindicatos, vinculados con derechos laborales, vinculados con temas que, bueno, que nos tocan, ¿no? Ujú. Pero en principio creemos que ya desde de arranque, ¿no? La metodología adoptada no es no hay ningún aval para que un decreto que se caracteriza por su necesidad y por su urgencia, contemple la modificación o derogación de casi 360 leyes, ¿no? Claro. Así que lo que estamos pidiendo es la declaración de la inconstitucionalidad de la norma, y por otro lado solicitamos una medida cautelar, ¿no? Para que mientras esté en vigencia, porque esto va a tener vigencia hasta tanto no se ha tratado en el ámbito que corresponde, que es la comisión bicameral, Ujú. que por el momento no estaría constituida, y se especula que eso recién va a suceder en marzo. Bueno, que haya una medida cautelar que suspenda su aplicación a los efectos de poder proteger derechos que pueden tener o pueden no tener reparación, ¿no? Si, de verse afectados, ¿no? Claro, claro. Había estado la CGT haciendo una presentación de tenor similar. Esta serie de posicionamientos del arco sindical o de los otros pedidos de cautelares y de amparos quedan también para la resolución del mismo estrado judicial allí en Capital Federal. ¿Esto se canaliza en ese sentido? La verdad que no sabemos. Ujú. Podría adoptar una posición el juez federal de aquí de la provincia, Ujú. o elevar el expediente y la presentación al juzgado que tomó la primera presentación que se hizo, ¿no? Claro. No sabemos cuál es el canal que se va a adoptar. Claro, claro. Marcelo, ¿están evaluando también algún tipo de medida de fuerza con docentes de otras provincias, con entidades sindicales? Bueno, la CGT está acabando de pronunciarse al respecto con un paro nacional previsto para el 24 de enero. ¿Qué posición están tomando los gremios estatales o más precisamente los vinculados a la órbita de la educación aquí en Neuquén y en el resto de las provincias, ¿no? Sí, nosotros a nivel nacional, a través de CETERA, integramos la CTA de los trabajadores. Ujú. Así que en ese ámbito se está analizando, y hoy hubo un plenario ampliado de las dos CTA con los compañeros y compañeras de la UTEP, sectores de pequeños empresarios, pequeños comerciantes, cooperativistas, y se ha resuelto acompañar, o mejor dicho, convocar también al paro del día 24 de enero, que es la fecha que ha propuesto la CGT. Ujú. Así que bueno, obviamente ahí estaremos en esa convocatoria trabajando fuertemente para que sea una demostración muy contundente, ¿no? De rechazo, ya no solo al DNU, ¿no? Porque el DNU dio cuenta de una metodología que obviamente va de espaldas al Congreso, pero ahora van por más, ¿no? El megaproyecto de ley que envió Milei al Congreso para su tratamiento en extraordinarias, en uno de los primeros artículos plantea que se le den las atribuciones necesarias para resolver la emergencia previsional, laboral, bueno, gobernar por los próximos 2 años, con posibilidad de prorrogar por 2 años más, con la suma de todas las facultades que tiene el Congreso. Es como decirle a todos los diputados y senadores de la provincia: aprueben esta ley, y a partir de eso se van a sus casas y esperan 4 años las próximas elecciones. Claro. La verdad que es
una barbaridad impensada, primero, luego de 40 años de democracia después de la dictadura, pero si uno se remonta a 1853, el tiempo de la Constitución, ya hay una división de poderes a partir de ese momento. Así que es muy grave lo que nos está pasando, ¿no? ¿Están teniendo algún tipo de diálogo con legisladores provinciales de Neuquén, con el Ejecutivo Provincial o los referentes políticos del gobierno, también como para tejer algún tipo de estrategia en conjunto respecto del resguardo de derechos laborales, de la economía de Neuquén también, porque hoy también conocimos de primera mano algún pronunciamiento del gobierno respecto de la cuestión de ese vector económico como los hidrocarburos? ¿Están teniendo ese diálogo con legisladores neuquinos? ¿Cómo es ese escenario, Marcelo? Sí, también estamos en ese terreno moviéndonos, ¿no? Nosotros desde el Frente Sindical que integramos con UPCN, ANELCE, JUNSI, PROSAPUNE, CITRAMUNE, FACEM, UNVAP, estamos desarrollando distintas acciones. Una de ellas tienen esta característica de ir por lo judicial, también por la cuestión política, ¿no? Y ahí, estamos pidiendo reunirnos, y con algunos ya hemos tenido contacto, distintos diputados y senadores de los bloques y de los partidos políticos que representan a Neuquén, tanto en diputados como en senadores, y también hemos planteado la necesidad de una reunión con funcionarios del Poder Ejecutivo, porque esto entendemos que es un tema que también la provincia debe tener una posición en defensa de los intereses de nuestra jurisdicción, que se van a ver afectados con estas decisiones del orden nacional, ¿no? Está claro. ¿Con quién sería ese pedido de reunión? ¿Con el ministro de Gobierno o con el gobernador? Nosotros lo hemos pedido al Poder Ejecutivo. En principio estamos en contacto con el ministro de Gobierno. Vamos a ver con quién se concreta la reunión. Esperemos que sea pronto. Seguramente entre hoy o mañana la vamos a tener confirmada. ¿Cómo observás, cómo analizás, Marcelo, la situación del Congreso en términos generales? Hay sectores políticos que hablan de cierta parsimonia, de cierta falta de irrupción de algunas figuras del arco político y sus pronunciamientos que podrían ser de impacto en una coyuntura como la actual. También otros dicen son 15 días del gobierno de Javier Milei, lo están dejando que el gobierno muestre las cartas. Vemos a los sindicatos ya movilizados, ¿no? Dando ese posicionamiento, como en el caso de ustedes. ¿Qué ves de la coyuntura política respecto del Congreso de la Nación? Mirá, lo que veo de la parte política es una posición un poco temeraria, ¿no? Digo, aquí es cierto que hace 15 días que asumió el gobierno, que viene de un proceso electoral donde en un balotaje el presidente resultó electo con un 55% de los votos. Ahora, fue un proceso en el que también se eligieron diputados y senadores, y en esos espacios claramente tiene una minoría la representación que teóricamente era la de la libertad, ¿no? La Libertad Avanza, como se llama su partido político. Entonces, más allá del resultado electoral y más allá del poco tiempo que tiene el gobierno, está mostrando todas las cartas. Les está diciendo, como te decía antes, a los diputados y a senadores de la Nación: vótenme esta ley y después váyanse, porque gobierno yo solo. Y no estoy exagerando, ¿eh? Invito a los oyentes a que lean el megaproyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación. Entonces, tiene que haber una actitud bastante más virulenta en el sentido político, digo, ¿no? De salir a plantear una posición concreta de defensa de la República. Lo que tanto se han rasgado las vestiduras hablando de la República cuando gobernaba otro partido. Claramente hoy eso pareciera no ser una prioridad. Entonces, lo que uno exige de la clase política argentina es tener una posición concreta, firme, de esclarecer a la sociedad qué es lo que se les ha puesto para que resuelvan, y obviamente que no dejen pasar esta metodología
que es más parecida a una monarquía que a un sistema democrático, ¿no? Entonces, pedimos eso, ¿no? Que los sectores políticos que tienen representación en el Congreso de la Nación, bueno, den cumplimiento y honren el voto por el cual han sido designados en ese lugar, ¿no? Está claro. Marcelo, te hago la última y es respecto de la movilización del 24. ¿Tienen correlato en la ciudad de Neuquén o en la provincia o es que va en delegaciones de Neuquén a Buenos Aires? Mira, en principio todavía eso está por decidirse. Yo la semana que viene voy a viajar a Buenos Aires a una reunión de Junta Ejecutiva de CETERA, ya vamos a tener más información. Así que no te podría responder eso. Lo que claro, en principio sí digo es que va a haber que garantizar las dos cosas, ¿no? Primero tiene que haber una gran movilización en el Congreso, pero las provincias también tenemos que movilizarnos para mostrar en todo el territorio nacional que hay un descontento, que existe una vocación mayoritaria de nuestro pueblo, que no está planteada en función de si votó o no votó al gobierno que hoy tiene en cabeza el presidente Milei, sino que le vamos a reclamar que gobierne en el marco de la Constitución y que no se afecten derechos y que no tengamos que pagar el pueblo argentino, que no tenemos nada que ver con la casta, esa suerte de crisis que está planteando que se tiene, ¿no? Fíjate que de todas las medidas que se adoptan, ninguna para los sectores de poder. Es más, se los beneficia. Entonces, hay que transitar una crisis, como dice Milei, pero la van a transitar ustedes. Los laburantes, los desocupados, los que tienen un pequeño comercio, los que tienen una pequeña fábrica, los que por ahí tienen un emprendimiento productivo. Eso la vamos a pagar. No la están pagando los grandes monopolios digamos, que manejan las variables de la economía de nuestro país. Entonces, la verdad, me parece que acá ya no hay una discusión si votaste o no votaste a Milei, es si lo que está pasando te favorece o te hace pagar los costos de algo que no mereces, ¿no? Muchas gracias, Marcelo, que tengas buena tarde. No, al contrario, gracias a vos, un abrazo.